Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos. Es una bendición poder estar nuevamente conectados a través de este medio para mirar la palabra del Señor. Qué bendición el poder tener la palabra de Dios, que es la guía infalible en nuestra vida, para que sepamos verdaderamente qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero también qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y quisiera compartir con ustedes una parábola que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21, la parábola del rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él, Jesús, le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La herencia de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué importante la enseñanza de este breve pasaje de esta parábola. Mientras Jesús hablaba a la multitud, fue interrumpido por alguien que quizá inoportunamente le preguntó: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo su herencia o la herencia. Pero Jesús rechazó la apelación porque en realidad no estaba en la esfera de su misión, de su obra. Pero Jesús realmente, como acostumbraba a hacer, respondía también con una pregunta. Y le dice: ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? E inmediatamente le advierte que en su espíritu de avaricia comete el error de pensar que la vida del hombre consiste en los bienes o en la abundancia de los bienes que posee, y no se da cuenta que en realidad la verdadera vida no está en las cosas materiales, sino en las espirituales y en aquellas que son eternas. Este es el trasfondo justamente de esta parábola. El personaje de esta parábola es un hombre rico, al cual lo llamó el Señor necio, que significa carente de cordura, falta de sentido común para percibir la realidad de las cosas, tanto las espirituales como también las materiales. El primer punto, diríamos que era un necio ateo. El salmista David describió al necio como un hombre que decía en su corazón: no hay Dios. Allí en el Salmo 14, versículo 1, dice justamente esto. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. La expresión original es: no necesito ningún Dios, el significado. Una vida que prescinde de Dios es una vida, por supuesto, sin Dios, y esto es algo realmente que significa, en el término, en la parte etimológica de la palabra, ateo, sin Dios. Una vida que puede estar llena de riquezas, de posesiones, de abundancia, pero si no tiene a Dios, está totalmente desprovista, está totalmente vacía. Puede que no haya sido una mala persona este hombre de la parábola, que tal vez hubiera obtenido sus riquezas de buena forma, trabajando, y que de alguna manera se pueda resaltar su aspecto precavido y audaz, previsor. Pero el error radica en que se olvidó de algo muy importante, y es que se olvidó realmente de Dios. Ignoró a Dios
que en realidad fue quien lo hizo prosperar. La palabra de Dios dice, bien dicho, que toda prosperidad, toda bendición viene de Dios. Además, no pudo darse cuenta de que no se puede vivir solamente de las cosas materiales, de las cosas terrenales, de las cosas que podemos conseguir aquí en esta tierra. Se olvidó que detrás de toda la abundancia y de todo lo que realmente a él le fue de bendición y lo hizo prosperar, estaba Dios, el dador de todo bien. No se consideró a sí mismo como un administrador de los bienes que Dios le había encomendado. Tampoco agradeció a Dios por las lluvias y la época de grandes cosechas, porque dice que había llenado de tal manera sus graneros que el pensamiento era construir aún mayores para guardar todo lo que había cosechado. ¿Qué descripción hace el salmista justamente de personas como estas, ¿no? Como este hombre rico pero necio? Dice el Salmo 49, versículo 6 y después 11 al 13, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanece en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en los dichos de ellos. Qué importante comprender esto, ¿no? Lo que dice el salmista. Piensan que sus casas serán eternas. Y no hay nada eterno acá en la tierra. Todo es pasajero, todo es efímero, todo es temporal. Y en realidad esta es una verdad que debemos aplicarla a nuestra vida para saber qué cosas deben tener prioridad en nuestra vida y especialmente en lo que respecta a lo más importante de nuestra vida, que es nuestra alma. El segundo punto es que podemos decir que este hombre era un necio rico. Jesús se refirió a este hombre como un hombre rico, aunque en realidad era un rico pobre. Ahora nos vamos a ir viendo por qué era pobre. Cuando Jesús le escribe a la iglesia de la Odisea, a una de las iglesias de Asia Menor, de aquellas 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, ella se consideraba, la iglesia, una iglesia rica, que no tenía necesidad de ninguna cosa. Sin embargo, cuando el Señor le escribe a esa iglesia, le dice que la consideraba pobre, miserable, ciega y desnuda. Creía que era rica y que no tenía ninguna necesidad, pero a la vista de Dios y a los ojos de Dios, el no haberle dado lugar a Dios o no haberle dado lugar a Él para que estuviera en el seno de la iglesia, esa iglesia no era, lejos de ser rica, era pobre, desventurada, ciega y desnuda. Jesús estaba, dice en ese mensaje, a la puerta, del lado de afuera, llamando para entrar a la iglesia. Estaba afuera. Qué terrible situación la del ser humano que piensa que todas sus riquezas, como este hombre rico, son las que realmente le dan esa posición de riqueza, y sin embargo, si Dios está fuera de nuestra vida, somos pobres, como ese hombre rico dijimos que era pobre. El apóstol Pablo dice que el amor al dinero, no el dinero en sí mismo, y esto es algo que lo debemos comprender bien, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Allí en la carta que le escribe a Timoteo le dice esto. Este rico insensato no usó las riquezas para compartirlas o para hacer bien a otros, sino atesoró sus posesiones demostrando la avaricia de su corazón. El avaro lo que trata de hacer es tratar de incorporar, de acumular todo lo que puede, que es lo único que parece que le hace sentir bien. Pero este pecado de avaricia es algo que Dios condena. Jesús estaba descubriendo el pecado de este rico insensato, que fue el de no ser rico para con Dios. Rico en cosas materiales. Tenía posesiones, tenía mucho dinero, tal vez había acumulado, y tenía sus graneros llenos de grano, que era justamente riqueza, porque esto era lo que podía realmente distinguirlo como alguien que había prosperado en su trabajo, pero no había sido rico para con Dios.
Este no es un discurso contra las riquezas, sino una prevención contra el deseo de adquirir esas riquezas y el peligro que lleguen a dominar y destruyan verdaderamente todo pensamiento y anhelo por las cosas de Dios o por la salvación que Dios ofrece. Dice bien claro la Biblia que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y si nuestro tesoro son las riquezas de este mundo, de esta tierra, allí estará nuestro corazón, lejos totalmente de Dios. Muchos que ostentan grandes riquezas son pobres, indigentes, ante los ojos de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Esto es algo maravilloso que dice la palabra del Señor. Y es así. ¿Y qué riquezas es la que menciona ese versículo que leímos? Ese versículo menciona las riquezas de la gloria de Dios. Y que siendo rico, estando en la gloria del Padre, se hizo pobre, es decir, vino a esta tierra, para que a través de su pobreza, a través de esa obra que el Señor hizo, viniendo aquí a la tierra, identificándose con la humanidad, con el ser humano, llegó a hacer realmente su obra redentora sobre la cruz, para que a través de esa pobreza nosotros hoy podamos ser enriquecidos. ¿En qué? ¿En lo material? ¿En grandes posesiones? No, en la bendición de la vida eterna, en la bendición de esa riqueza que nadie nos puede quitar. La tercera cosa que podemos decir es que este era un necio egocéntrico. Vemos cómo este hombre se regocija frente a sus riquezas que se han multiplicado y dice, como en forma posesiva, mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi alma. Qué sentido terrible y exagerado de las posesiones. Es evidente que Dios, que le había dado todo esto, no estaba en sus pensamientos. Era una vida gobernada totalmente por el yo. Y esto es algo tan evidente en la parábola. Este hombre que había logrado alcanzar todo por medio del esfuerzo y del trabajo y de esa persistencia en enriquecerse, llegó a pensar que hasta su alma le pertenecía. Mi alma. ¿Saben una cosa? La Biblia, el Señor, Dios, dice allí en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, Dios dice, todas las almas son mías. Por eso el Señor lo llamó necio a este hombre. La falta de conocimiento de Dios como proveedor de todo lo llevó a perderlo todo. Llegó realmente a este punto donde verdaderamente él no pensaba nunca que debía o que podía llegar. La cuarta cosa que quiero mencionar es que es un necio ambicioso. En su ambición este hombre estaba resuelto a edificar graneros más grandes para que sus reservas aumentaran su complacencia, porque no era otro el motivo, era para sentirse mejor, sentirse más complacido en toda esa riqueza que había acumulado. El objetivo de esto era la seguridad, como dice la parábola, para muchos años. En realidad no confiaba para nada en Dios en lo que respecta a su futuro. Para él su futuro estaba en ese granero lleno de granos y tal vez en esas posesiones que había obtenido. También el anhelo de satisfacer sus deseos carnales. En la parábola dice que ¿no? le iba a decir a su alma, come, bebe, regocíjate. Es decir, el único pensamiento que tenía era justamente ese. El texto dice, el de la parábola, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Parece que estaba todo bien, ya estaba todo muy bien planeado para poder tener unos años de abundancia, de placer, pero en realidad se había olvidado de Dios. El último punto, podemos decir que era un necio condenado. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma.
Y lo que has provisto, todo esto que has acumulado y que has provisto, ¿de quién será? Así, y aquí termina la reflexión, así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. No ha hecho tesoros en el cielo, no se ha enriquecido espiritualmente para poder gozar de las riquezas espirituales de la vida eterna. El rico había dicho, mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, pero el Dios de quien se había olvidado parece que perturbó aquella orgullosa jactancia y le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. Qué momento tan terrible. En vez de graneros, ahora realmente tiene un entierro. En vez de una vida de lujos y placeres, debía dar cuenta a Dios de todo lo que había hecho en su vida y de lo que no había hecho, que era lo más importante. Es increíble, pero este hombre nunca pensó en su mortalidad. Qué importante este pensamiento. No es que tenemos que pensar en la muerte, pero sí tenemos que pensar que nuestra vida en la tierra es pasajera, pero que nuestra existencia es eterna. Y que si todo lo ponemos en nuestra vida terrena y nos olvidamos de Dios y de las cosas espirituales, ¿dónde estaremos? Que el Señor nos ayude a recapacitar sobre esta verdad para buscar a Dios. Y que cuando llegue nuestro tiempo y tengamos que dejar esta tierra, el Señor nos reciba en sus moradas eternas y el Señor nos dé esa herencia gloriosa, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que el Señor tiene reservada para nosotros. Qué importante esto. Jesús añadió la pregunta, ¿y lo que has provisto, de quién será? El rico no pudo llevarse ni siquiera un grano de aquellos repletos graneros que había construido. Nada de esto se pudo llevar a la eternidad. Tuvo que dejar este mundo con las manos vacías, así como de alguna manera las trajo vacías cuando vino al mundo. Qué importante esto también para nosotros. Hay un dicho que es popular. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Y si bien este dicho es muy popular en el mundo, sin embargo parece que la gente este dicho no lo toma en serio. Y parece que el poder conseguir todo lo que puede aquí en la tierra y acumular todo eso, parece que le diera una cierta seguridad de eternidad que es totalmente falsa. Aunque este hombre no tuvo nada que decirle a Dios en esta instancia en que Dios le dice que le vienen a pedir el alma, Dios sí tenía mucho para decirle a él. Por lo menos 3 cosas. En primer lugar, confundió el propósito de su vida creyendo que ésta consistía en la abundancia de los bienes materiales. Qué error, ¿no? Ese es un error que no debemos cometer. No debemos considerar que nuestra vida realmente puede estar o consistir en la abundancia de las riquezas o de las posesiones o de los bienes materiales. En segundo lugar, equivocó el uso de los recursos materiales al hacer su propia voluntad en vez de la de Dios. Hacer solamente lo que a él le parecía correcto y le parecía bueno para él. Sin embargo, esta es otra de las cosas que debemos tener en cuenta. Si Dios nos ha bendecido y Dios nos ha prosperado, qué bueno que sepamos administrar bien realmente lo que Dios nos dio y podamos, así como recibimos la bendición de Dios, de gracia, de la misma manera podamos ayudar y podamos compartirla con aquellos que tienen necesidades. Y en tercer lugar, su negligencia en cuanto al futuro. Prefirió las riquezas de este mundo a las riquezas espirituales que Dios ha preparado en los cielos. Es evidente que cuando la persona se vuelve totalmente materialista, pierde la percepción de las cosas que realmente tienen el verdadero valor, que son las espirituales. Como dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven, las materiales, las que podemos palpar y ver con estos ojos, son temporales, son pasajeras. Pero las que no se ven, estas son eternas.
Este es el momento de una reflexión para nosotros y tal vez relacionar nuestra vida con la de este hombre para que sepamos en qué cosas a lo mejor estamos equivocando el camino, las decisiones de nuestra vida y que podamos realmente buscar las cosas de Dios. ¿Qué estamos haciendo con la vida que Dios nos dio? Que es la de Él, que Él nos dio la vida. ¿Estoy ocupándome de la vida espiritual? ¿Estoy dándole el valor a aquellas cosas que realmente lo tienen? Este hombre rico que el Señor menciona en la parábola era un rico necio y era un necio ateo, era un necio egocéntrico, ambicioso, pero finalmente condenado. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos aprender la lección. Dice que todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra enseñanza, es para que nosotros podamos saber qué debemos hacer. Esta palabra nos lleva indefectiblemente a una reflexión. Dios quiera que la hagamos y que podamos corregir si hemos errado en alguno de estos puntos y comenzar a poner nuestros ojos en el Señor. El Señor nos bendecirá. El Señor dará todo lo que necesitamos. Bien dice, y con este texto creo que podemos cerrar, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. El Señor las dará por añadidura. Que el Señor bendiga a cada uno, que la gracia de Dios pueda ayudarnos a comprender cabalmente este mensaje, aplicarlo a nuestra vida, para poder vivir una vida bendecida aquí en la tierra, pero por sobre todas las cosas, con una gloriosa esperanza de heredar aquella vida gloriosa y eterna que el Señor tiene preparada para nosotros. Que Dios esté bendiciendo a cada uno. Hagamos una oración. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña, nos muestra como un espejo, Señor, para que podamos corregir nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a poner por obra esta palabra en nuestra vida, para que podamos ser bendecidos por tu gracia y que a la vez nuestra vida pueda ser de bendición para otros también. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, para gloria y honra de su nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que Dios los bendiga ricamente, hermanos.